Bueno, de nuevo aquí con un problema de termoquímica. Ahora me están viendo la cámara seguramente. Este, bueno, si se ve en pantalla es el problema 2. El problema 2 que está ahí. Y si bien lo podemos leer. Dice, conociendo las entalpías normales de formación de dióxido de carbono, menos 94,05 kilocalorías por mol, y del agua líquida, ¿no? Pues puede estar en Sí. estado de vapor o en estado sólido, que es hielo, en este caso es líquida, es menos 68,52 kilocalorías por mol. Bien. Después, ¿qué más tenemos? La entalpía de combustión del benceno, C6H6, es menos 781,68 kilocalorías. Y se calcula la entalpía normal de formación del benceno. Bueno, los datos están acá abajo, debajo del problema 2, donde está la reacción entre el carbono y el hidrógeno formando el benceno, o sea, 6 átomos de carbono más 3 moléculas de hidrógeno forman una molécula de benceno que es C6H6. El benceno es un hidrocarburo aromático, de un olor muy dulzón que sirve para hacer los perfumes, el líquido. Y después acá tenemos A, B y C, que son las reacciones que vemos reacciones en secuencia de los elementos que intervienen en esta reacción de la formación del benceno, que son el carbono y el hidrógeno, donde en la reacción A tenemos carbono combinado con oxígeno 2, forma el CO2, el dióxido de carbono, cuya entalpía de reacción es menos 94,05 kilocalorías. B, la reacción del agua, hidrógeno 2 más un medio de oxígeno, forma H2O, agua. La entalpía de esa reacción es una reacción exotérmica, también acuérdense que es reacción exotérmica cuando la entalpía de reacción es negativa, eso significa que la reacción está liberando energía. La entalpía de reacción es menos 68,52 kilocalorías. Bien. Y después, acá abajo, la última, la reacción, que es la del benceno, C6H6 en líquido más 15 medios de oxígeno, en estado gaseoso, claro, forma 6 moléculas de dióxido de carbono más 3 moléculas de agua. La entalpía de reacción es menos 781,68 kilocalorías. Pregunta, ¿podría ser esto si se pueden dar en kilocalorías estas entalpías de reacción que vi de la reacción A, B y C, pero eh, pero por lo general estas entalpías de reacciones son en kilocalorías por mol. En este caso, aparentemente, no aparece el mol abajo de la reacción, pero bueno, no importa. Es el valor que nosotros tenemos ahí de la entalpía de la reacción. A muchas veces, bueno, debería decir menos 94,05 kilocalorías por mol o 78,52 kilocalorías por mol, y acá también todo por mol o sobre mol. Bueno, ¿qué sería por mol de reacción? Igual, nosotros vemos el enunciado, creo que hay un error tipográfico, porque acá, por ejemplo, acá abajo, en la reacción A, dice entalpía de reacción menos 94,05 kilocalorías, y acá en el enunciado para arriba dice que la entalpía de formación del dióxido de carbono es menos 94,05 kilocalorías por mol, o sea, sobre mol. Y acá falta Sí. el sobre mol ahí abajo, así lo aclaro porque es un error tipográfico del que realizó el constructor del problema, lo que produjo el constructor del problema. Pero bueno, es un error de tipeo, pero es sobre mol siempre. Bien. Porque es por unidad de mol. O sea, por mol de compuesto. O sea, por un mol de compuesto, por ejemplo, acá para formar el dióxido de carbono, por mol de dióxido de carbono se tiene que liberar una cantidad de energía de menos 94,05 kilocalorías.
Si vemos A, B y C, las tres reacciones son exotérmicas, liberan calor, porque la variación de entropía de la reacción es negativa. ¿Bien? Sí. Esas son reacciones exotérmicas. En el video anterior les quedé debiendo un ejemplo de reacción endotérmica. La reacción endotérmica es cuando el delta de energía, o sea, el delta de entalpía, la reacción, o la variación de entalpía de la reacción, es mayor que cero. Si es mayor que cero, es endotérmico, o sea que la reacción absorbe energía para poder formar un producto. Por ejemplo, reacciones endotérmicas, pues, las reacciones exotérmicas son las que dije en el video pasado, que son generalmente reacciones de oxidación. Todo lo que se oxida generalmente libera energía. Es una reacción exotérmica, o sea que el delta o la variación de entalpía es negativo. Y ejemplos de reacciones endotérmicas pueden ser, por ejemplo, la formación del ozono en el aire. Generalmente, yo lo había dicho en el video pasado, de que, bueno, en la atmósfera, por lo general, existen tormentas que producen chispas, y esas chispas producen, justamente hacen, digamos, lo que hace es unir los átomos, las moléculas, perdón, unir las moléculas de oxígeno y formar ozono. Por ejemplo, se unen dos moléculas de oxígeno y forma, si dos moléculas de oxígeno serían 1, 2 más 1, 2 y forma una molécula de oxígeno que es O3. Obviamente hay que balancear ahí la ecuación. Pero obviamente se necesita una energía para poder formar esa reacción, digamos, formar esa reacción o producir ozono. O sea que cuando se combinan dos moléculas de oxígeno, se necesita esa reacción absorber energía del medio exterior a través, en este caso, de un relámpago, que es una gran chispa eléctrica, absorbe esa energía y produce ozono. También el ozono se forma a través de la absorción de radiación ultravioleta que viene del Sol. Con la radiación ultravioleta que viene del Sol, esa energía que viene digamos, de radiación ultravioleta, la utilizan las dos moléculas de oxígeno para, bueno, reaccionar y formar ozono. O sea, eso es un ejemplo de reacción endotérmica. Otro ejemplo de reacción endotérmica puede ser el hidrógeno. Lo tengo que convertir a estado molecular, a estado atómico. O sea, pasar de hidrógeno 2 a 2 átomos de hidrógeno. Bueno, para descomponer una molécula, agarrar una molécula de hidrógeno y descomponerla en 2 átomos de hidrógeno, o sea, H2, descomponerla en 2H, o sea, en 2 átomos de hidrógeno, ese sistema, esa molécula de hidrógeno tiene que absorber energía. Y eso lo podemos comprobar con la tabla de entalpías que nosotros siempre usamos, que si nos fijamos en la tabla de entalpías estándar a 25 grados y presión en la atmósfera, la entalpía del hidrógeno es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque para la formación de hidrógeno atómico necesita la molécula de hidrógeno 2, necesita absorber energía para poder separar los átomos de hidrógeno. ¿Se entiende eso? Sí. Lo mismo para el cloro. Para el cloro también. Tengo la molécula de cloro 2, es un gas. Para descomponer la molécula de cloro 2 en 2 átomos de cloro necesita absorber energía. Por ejemplo, si yo lo ilumino con radiación ultravioleta a una molécula de cloro 2, a una molécula de cloro 2 la ilumino con radiación ultravioleta, la fragmento en 2 átomos de cloro. A eso se lo llama ruptura homolítica del cloro. Ruptura homolítica del cloro. Cloro 2 absorbe radiación ultravioleta de la luz, absorbe esa energía y se transforma en 2 átomos de cloro. Como absorbió energía, esa reacción es una reacción endotérmica. Bueno, eso como para redondear lo del video anterior. Pero bueno, ahora vamos al problema. El problema dice así, uno lee, relee todas las veces que sea necesaria, pero una vez que lo releyó el problema, uno tiene que concentrarse específicamente en lo que se pregunta, y solamente en lo que se pregunta, porque puede tener muchos datos el problema, pero uno hace una relectura del mismo, uno tiene que concentrarse en lo que pide.
¿Y qué es lo que está pidiendo ahora el problema? Si leemos de nuevo, está pidiendo en el enunciado calcular la entalpía normal de formación del benceno. Calcular la entalpía de formación del benceno. Entalpía normal porque esa condición anormal es de presión y temperatura. Presión 1 atmósfera, temperatura 25 grados Celsius. Y así está confeccionada la tabla. Y esa tabla, que es la tabla de entalpía, es la que vamos a tener que usar. Pero no la voy a usar directamente, porque yo podría agarrar y decir, voy a poner acá el puntero láser. Yo podría decir, bueno, me piden calcular la entalpía de formación del benceno. Bueno, agarro la tabla de entalpías estándar que están en los libros de química y ya está. Y se terminó el chiste. Pero no es la idea. La idea es usar estas reacciones que están acá abajo, que son A, B y C, respectivamente, para poder calcular lo que me está pidiendo, que es la entalpía normal de formación del benceno. ¿Me explico? O sea, tengo que usar los datos del problema. Porque si bien uso la tabla, ya está. Pero no tengo que usar la tabla, tengo que usar los datos del problema para calcular la entalpía normal de formación del benceno. Y los datos del problema son estos que están acá abajo, A, B y C, que son estas tres reacciones con estas entalpías de reacción respectivamente. Acordándonos que hay un error tipográfico porque acá es todo sobre mol. Bien. Bueno, listo. Yo dejo de compartir pantalla y vamos directamente al pizarrón a realizar el problema. A ver. Y vamos directamente a hacer el problema. Vamos a compartir pantalla. Y bien. El tema es ir a la pantalla. ¿Cómo es esto? Panel de video. Mostrar nombre. Estoy viendo cómo volver al. A ver. Detener el video, silenciar mi video. Voy a detenerlo. Ahí está. Creo que ahí detuve Sí. el video. Ahí está. Lo que voy a hacer, lo detuve por un momento. Ah, acá. Bien. El tema es salir de esta pantalla. ¿Qué se ve? En chiquito, ¿no es cierto? La pantalla Sí. se ve chiquita. A ver. Bueno, volviendo, ya habíamos leído, compartimos pantalla para verlo mejor, lo puse en el pizarrón, el problema, acá está, con todos los datos, tenemos la reacción, que es la reacción de 6 átomos de carbono, 3 moléculas de hidrógeno, forma el benceno, C6H6. Bueno, y estos son los tres datos, son las tres secuencias de reacción que me van a informar y me van a dar la información necesaria para poder calcular a futuro la entalpía de formación del benceno. El objetivo es calcular la entalpía de formación
estándar a 25 grados y presión en la atmósfera de el benceno, de este lindo compuesto. Y digo lindo porque a futuro, cuando uno vea química orgánica, tiene una estructura hexagonal muy linda. Su fórmula desarrollada está una. Bueno, necesito calcular esto. Utilizo estas tres secuencias, que son las tres reacciones intermedias antes de la formación del, digamos, antes de la formación del benceno, que está dado por esta reacción de arriba. Bueno, la idea sería, bueno, como dije antes, si yo quiero sacar la entalpía de formación del benceno, agarro, me fijo en la tabla y ya está. Pero no es la idea es usar lo que está acá abajo. Estos tres datos, si no, ¿para qué me lo van a dar? Bueno, a ver. Bien. ¿Qué tenemos de datos? Tenemos la primera reacción, carbono más oxígeno, CO2. Esta es la entalpía de la reacción. Se supone que si uno analiza la reacción A, vamos a poner A, tengo esta reacción de acá arriba, entonces dice, bueno, si yo sé que la entalpía de la reacción esta, vamos a ponerle reacción 1, reacción 2 y esta es la reacción 3. ¿Está? De la reacción 1, sé que la entalpía de reacción es menos 94,05 kilocalorías por mol. Error tipográfico de la guía. Bueno, ahora, si yo tengo esta reacción de acá arriba, ¿cómo calculo la entalpía de reacción? Bueno, habíamos dicho que la entalpía de reacción era la suma de las entalpías de formación de producto menos la suma de entalpía de formación de reactivo. Entonces, acá tenemos la entalpía de formación del CO2 gaseoso menos la entalpía de formación de carbono y de oxígeno. Pero, ¿qué pasa con la entalpía de formación de carbono y de oxígeno? Menos la suma de esas entalpías, ¿no? Bueno, se supone que son elementos naturales. Son elementos que ya están servidos en bandeja en la naturaleza. Entonces, estas entalpías valen 0. Igualmente uno lo corrobora en la tabla, ¿no? En la tabla de entalpías estándar, pero se entiende que ya está en la naturaleza servidos en bandeja, no necesito fabricarlos. Por eso no necesito ningún tipo de energía para formarlos. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que la entalpía de reacción no es otra cosa que la entalpía de formación del CO2. Y la entalpía esa, bueno, como yo ya la tengo de dato, la entalpía de reacción 1 es menos 94,05, entonces esto, que es menos 94,05 kilocalorías por mol, es la entalpía de formación del CO2, que si uno lo se fija en la tabla da eso. Pero en kilocalorías, no en kilojoule. ¿Me va siguiendo? Sí. Bien. Vamos a la reacción B. La reacción B, lo mismo. Tengo la entalpía de reacción 2. También hacemos igual. Es la suma de entalpías de producto menos la suma de entalpías de reactivos. Entonces, la entalpía de formación del agua, líquida, claro, menos la entalpía, menos la suma de las entalpías de los reactivos, en este caso es la entalpía de formación del hidrógeno, más la entalpía de formación del oxígeno. En realidad, perdón, más un medio. No hay que olvidarse los coeficientes estequiométricos, ¿no? Sí. Más un medio.
de la entalpía de formación del oxígeno. Bueno, otra vez de nuevo. El hidrógeno y el oxígeno lo tenemos servido en bandeja en la naturaleza. No hay que hacer absolutamente ningún tipo de gasto de energía para formarlo. Igual me fijo en la tabla y me va a dar 0. Cada uno de ellos vale 0. O sea, olvidémonos de esto. ¿Está bien? Uno lo plantea y después le pone 0. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, la entalpía de reacción 2 es menos 68,52. Me lo da el dato del problema. Entonces esto da menos 68,52 kilocalorías sobre mol. ¿Está bien? Entonces, la entalpía de formación del agua líquida es menos 68,52 kilocalorías por mol. Y si me fijo en la tabla, va a coincidir con ese valor. Acuérdense que hay tablas que se miden en kilojoule por mol. Estamos trabajando en kilocalorías por mol. O sea, habría que hacer una reducción de unidades teniendo en cuenta que un joule son 0,24 calorías. Esa es la equivalencia para hacer el traslado. Pero eso es lo de menos. Bueno, y ahora C. ¿Qué tenemos en C? Tenemos el benceno, Sí. que se combina con 15 medios de oxígeno Sí. y forma 6 de CO2 más 3 de H2O. La entalpía de reacción de todo eso es menos 781,68 kilocalorías por mol. O sea, lo que yo hago en estos ejercicios, a ver si entendí bien, es plantearlo como quedaría como bien estructurado, no sé si se dice así. Muy bien, excelente palabra. Y ahí ya quedaría, porque el resultado ya me lo están dando ellos, no tendría que sacar nada por tabla. Por eso, es muy esquemático. Es muy Sí, sí. esquemático. O sea, vos, si formalmente, si bien uno relee el problema, pone todos los datos y Sí. después utiliza siempre la misma fórmula. Suma de Ujú. entalpías de productos menos sumas de entalpías de reactivos, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos, ¿no?, de cada entalpía, ¿no? Que eso no hay que Sí. olvidarse según la reacción química. Una vez que uno hace eso, ya está. Es plantear eso. Bien. Nos Entonces atenemos en a la eso. primera, en la última quedaría, a ver, Claro, a ver. delta H es, sí. Delta H de reacción 3, vamos a poner Sí. así, igual. Vos me lo decís. Carbono, oxígeno 6 es, no sé cómo se llama. Sí, primero Eh, tomemos las de los productos, ¿no? Suma de productos menos suma de reacción. sí, bien. Los productos son estos. O sea, va a ser 6 veces el 6 este por la Sí, entalpía de formación del CO2 en estado gaseoso, claro. Más más, 3 veces la sí, entalpía de formación del agua sí. entre corchetes, ¿no? Sí. Ya sumé todas las entalpías de formación de productos. Y después la de los reactivos. Claro, menos la de los reactivos. Muy bien. Voy a hacer lugar acá con el corchete este que me molesta. Ok. Menos la de los reactivos que son estos. El benceno y 15 medios de oxígeno. Entonces va a Sí. ser entalpía del benceno, la variación de entalpía de formación del benceno. Me pongo así se ve. Que también, bueno, obviamente es un líquido. Menos, digamos, perdón, más 15 medios, el coeficiente estequiométrico del oxígeno, ¿no? Más Sí. 15 medios, la variación de entalpía del oxígeno.
que vos ya me las tenés que decir cuánto va. Y eso daría menos No, la del oxígeno. 0. 0. Buenísimo. Esto vale 0, murió. Porque es un elemento natural. Se encuentra fácilmente en la naturaleza, servido en bandeja. Lo respiramos todos los días. Bueno, entonces, la variación de entalpía de la reacción 3 no es otra cosa que menos 781,68 kilocalorías por mol. Kilocalorías. Claro, Sí. eso lo ponemos acá abajo. Bien. Y después, ¿qué tenemos acá en la última ecuación? En la última ecuación lo que tenemos, tenemos la variación de entalpía de formación del CO2 y la variación de entalpía de formación del H2O. Bueno. Y después tenemos la variación de entalpía de formación del benceno, de 6H6. Esto lo tengo. La variación de entalpía del CO2, esto lo tengo. Esto también. Esto también. Lo que no tengo es esto. Y hay que despejarlo. O sea, esto va a ser justamente la incógnita del problema. Ah, bien. O sea, tengo que despejar eso. Y se acabó. ¿Eso lo busco en la tabla y ya está? Listo. O sea, Ah. claro, o sea, esto ya está. Esto Sí, es, sí, esos datos ya los tenemos. ya lo tenemos. Vos fíjate, la entalpía de formación del CO2, acá está, menos 94,05. Sí. Vamos a poner acá, entre paréntesis, menos 94,05 kilocalorías sobre mol. Multiplicado por el 6, claro, ¿no? ¿Sí? Sí, Bien. sí. Y acá, 3 veces la entalpía de formación del agua. La entalpía de formación del agua ya también la tenemos. Y acá está, acá arriba. Sí. La entalpía de formación del agua no es otra cosa que menos 68,52 kilocalorías por mol. ¿Ah? Sí, sí. Entonces va a ser 3 veces esta cantidad. Sí. Más. Pongo entre paréntesis porque... ¿Está bien? Sí, perfecto. Claro, hay que hacer bien la cuenta, ¿no? Esto es igual a 6 veces menos 94,05 más 3 veces 68,52. Hay que sumar y pasar, bueno, restando, sumando. Sí. Bueno, despejás este signo lo pasás al otro lado y nos queda directamente la variación de entalpía de formación del B. Y punto. Bien. Es un despeje de términos. Es como despejar X de una ecuación. Sí, sí. O sea, tengo esto, esto. La incógnita es esto de acá. Entonces, ¿qué hago? La Sumo esto. incógnita, la incógnita la saco de la tabla, sí. ¿La incógnita? ¿Qué Sí. incógnita? No, hay que despejar nada más. Ya tenés todo. Ah, No ¿solo tenés la todo. despejo y ya está? Y se terminó. Ah, listo. Vuelta a Sí, repetir. sí. Esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo Sí. tengo. Lo que no tengo es esto. Sí. Bueno, el chiste es ese. Algo no tengo que tener para poder despejar. Y lo que tengo que Bien. despejar es lo que me pide el problema, la variación de entalpía de formación del benceno. Entonces, lo que hago es esto. 6 veces este número, Sí. más 3 veces este número, todo en el mismo corchete, se suma, va a quedar un número negativo, seguro. Sí. Menos la entalpía de formación del benceno. ¿Qué tengo que hacer? Despejar esto. Pasar esto que está restando, sumando acá. Bien. Ah, Después sí. pasar el signo Como negro una, al otro lado. como una ecuación. Una ecuación. Bien. Y ahí terminó. Y ahí me va a dar el valor que está en tabla. Lo que pasa que ahora entiendo lo que hizo la profesora. Puso las unidades no en kilojoules sobre mol, sino en kilocalorías por mol.
¿Por qué? Para que nadie se fije en tabla. Ah, bien. Ese fue el chiste. Hay igualmente un error tipográfico ahí, porque es sobre móvil. Pero es despejar una incógnita, que es despejar esto, que es la entalpía de formación del benceno y punto. Bien. Ahora, como vos dijiste, hay todo un esquema que hay que cumplir, siempre lo mismo. Todos los problemas son iguales. ¿Por qué? Porque hay que aplicar la misma fórmula. Ujú. Lo que hay que ser ordenado, esquemático, releerlo, poner los datos, poner la formulita, suma de productos menos suma de reactivos, eso me da Sí. la variación de entropía de reacción, punto. Me pide la variación de entropía de reacción, hago el cálculo. Me pide la variación de entropía de formación de alguno de o los productos o de algún reactivo, bueno, propongo la misma fórmula y despejo, como acá. Y chao. Mm. Pero siempre lo mismo. Buenísimo. No hay mucho secreto, digamos. No hay mucho secreto, ¿no? Es siempre ese tipo de problema. A ver, Ujú. o te pide la variación de entropía de reacción, o te pide la variación de entropía de formación de algún producto o algún reactivo. Se acabó. Pero ¿qué hay que hacer? Esquemáticamente lo mismo. Poner los datos y poner Ujú. la fórmula. Suma de entropía del producto menos suma de entropía de reactivo igual a entropía de reacción. Punto. Mm. Exacto. Y ahí, bueno, Bien. calcula o se despeja lo que te pida. Sí. Pero siempre tienen que estar equilibradas las ecuaciones y por eso los coeficientes estequiométricos tienen que estar a la hora de hacer esta cuenta acá abajo, porque Ujú. no estoy haciendo cualquier cosa, Mm. porque no estoy Bien. respetando el equilibrio estequiométrico de la reacción. Sí. No, no, perfecto. Yo me había mareado porque la consigna decía algo y digo, bueno, ¿qué me está pidiendo? No, es que es evidente que siempre lo mismo, después va a venir cuando lo que justamente yo tengo en el PowerPoint, la famosa ley de Hess, que es hacer lo mismo, digamos, Sí. tener en cuenta esta ecuación, que es la variación de entropía de la reacción y la suma de la variación de entropía del producto menos la variación de entropía del reactivo, que se busca en tabla, bueno, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la ley de Hess te dice que vos podés agarrar una reacción cualquiera, por ejemplo esta que está en el problema para la formación de benceno, y podés esta reacción subdividirla en Mm. secuencias de reacciones. Cada secuencia de reacción tiene ciertas etapas. Mm. Bueno, si vos esta reacción la analizás con una serie de secuencias y después con otra serie, con otra secuencia de reacciones, con otra secuencia de reacciones, con cualquier, todas las secuencias de reacciones con que analizás, ya lo vamos a ver, esta reacción, todas tienen que sumar la misma entalpía. Eso es lo que dice Mm. la ley de Hess. No importa cuál sea el secuenciamiento de cualquier reacción química. Todos los Mm. secuenciamientos posibles que se puedan realizar en la naturaleza, todos aquellos secuenciamientos que forman esta reacción, todos esos secuenciamientos tienen que sumar la misma entalpía de reacción, que es la entalpía Bien. de reacción del benceno. Ya lo vamos a ver eso. Eso es lo que dice la ley de Hess. Pero, Ujú. pero todo en base a lo mismo, claro. Bien. No, es muy sencillo. ¿Alguna pregunta? No, 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 entendí todo. ¿Seguro? Sí. Bueno, creo que el que esté ahí atrás también. Porque en realidad Ujú. no, digamos, por eso eh, cabe destacar lo siguiente: los problemas de termoquímica son muy sencillos, Mm. pero hay que entender el concepto físico-químico de las cosas, que es lo más maravilloso de todo esto. Porque después la matemática que hay que utilizar es muy irrisoria, es hacer una cuentita, sumar y restar o despejar la incógnita como acá y se acabó, no es gran cosa. Mm. Pero si yo no sé interpretar la física, la química de las cosas, ¿qué sentido tiene hacer cuentas? Mm. No es matemática pura, es una ciencia real, en este caso es físico-química, ¿no? En este caso es de Mm. la termoquímica. Uh, bueno, ahí terminó el video entonces.
Este, vamos a poner en pausa y en el próximo video haremos otro problema. Para que lo pongo en pausa.